Triste realidad, Cuba es más pobre de lo que parece. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Hoy, con todo el país en ruina, Raúl Castro dice que si existe revolución es gracias al Ministerio del Interior, pero así lo es. No es más de preguntarse, ¿por qué Cuba se ha convertido en uno de los países más pobres del continente americano? Después de haber ocupado un buen lugar en las listas de las naciones más prósperas y haber recibido, a partir de 1960, un gran subsidio proveniente del Imperio Soviético y haber participado en un intercambio comercial provechoso con numerosos países de Europa y América Latina. El órgano oficial de la dictadura cubana, el periódico Gramma, ha reconocido por estos días, sin ahondar en explicaciones, que la isla está desabastecida. ¿Influirá esto, se preguntan muchos, la mala política de los dos dictadores castristas, tercos, más el papel de otros incapacitados que los han rodeado, fieles a un modelo económico obsoleto y fracasado? También nos hemos preguntado si la vocación para la guerra de Fidel y de su hermano Raúl pudo haber ocasionado que las arcas cubanas estén vacías. En tiempos anteriores a la Revolución Socialista, La Habana era una metrópoli siempre dispuesta a recibir a aquellos desterrados por los caudillos de la región, y aún así, en muy pocas ocasiones, se vio envuelta en graves conflictos con Franco, Mussolini o Somoza. Tampoco tuvo una participación notoria en las guerras mundiales del siglo pasado. Tan pacífica era Cuba en su política exterior, que incluso en la Constitución de 1940 estaba abolida la pena de muerte. El especialista Jonathan Brown, profesor de Historia Latinoamericana de la Universidad de Texas, han examinado las invasiones que llevó a cabo el gobierno castrista a partir de 1959, como la de Panamá, Venezuela y muchas otras, con una cifra de bajas y una suma de dinero invertido que está por conocerse. El objetivo principal, según Brown, era exportar el socialismo con el propósito de debilitar la influencia de Estados Unidos en el mundo. Entre sus muchas apreciaciones, el profesor Brown considera que las invasiones militares del régimen cubano también tuvieron otra función. Fidel se vengó de cada gobierno latinoamericano que no lo reconoció. Bastaron unos pocos años para que todas estas intervenciones militares, financiadas y organizadas en suelo cubano, fracasaran. Los errores del iluminado fueron grandes. La mayor parte de los guerrilleros, como eran cubanos, carecían de lo necesario como el apoyo local, y terminaron diciendo que la idea de dominar a otros países era solo de Fidel y de Raúl. Además, las autoridades de cada país comenzaron a sofocar los focos de urgencia guerrillera, los que disponían de impresionantes arsenales de armas modernas. Al final de la década de 1960, cuando las invasiones cubanas en la región comenzaban a hacer historia, la isla se convertía en limosnera. Con la muerte del Che, Fidel supo que su propósito de dominar América Latina había fracasado. Si queda un remanente es Venezuela con Nicolás Maduro al frente, calificado por Donald Trump como un títere controlado por los militares cubanos y protegido por un ejército privado de cubanos. Muchos se preguntan qué se juega Cuba en la crisis de ese país, donde ha enviado a decenas de miles de cubanos, no todos vestidos con batas blancas. Hoy, todo en ruinas, dice Raúl Castro que si existe revolución es gracias al Ministerio del Interior. Yo lo creo así. Después que terminaron las invasiones, comenzó otra guerra distinta y necesaria, la guerra que libró el Ministerio del Interior contra el pueblo cubano que ya empezaba a despertar. Mientras tanto, Miguel Díaz-Canel defendió la censura y dijo que la revolución justifica la inexistencia de libertad de expresión en Cuba. Dentro de la revolución todo significa que lo único que no está en discusión es la revolución, declaró el dictador durante un encuentro con un grupo de intelectuales y artistas. La libertad de expresión en Cuba, muy exigida por artistas y disidentes cubanos y en todo el mundo, está limitada por la existencia de la misma revolución, afirmó el presidente y títere castrista Miguel Díaz-Canel en un discurso publicado. La libertad de expresión en la revolución sigue teniendo como límite el derecho de la revolución a existir, dijo Díaz-Canel, también primer secretario del Partido Comunista, PCC. No vamos a regalar la revolución ni sus espacios, debemos y podemos gestionarlos mejor, aprendiendo más de todo y de todos.
subrayó el títere castrista en un acto conmemorativo del 60 aniversario del discurso Palabras a los intelectuales, donde el exdictador Fidel Castro definió en 1961 la política cultural de su naciente revolución socialista. En esa ocasión, Castro afirmó: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Palabras que han tenido múltiples interpretaciones en esas 6 décadas y que el gobierno de Díaz-Canel reconoce como válidas. Dentro de la revolución todo significa que lo único que no está en discusión es la revolución. No es ella un hecho en disputa, es el hecho mismo, la razón de ser de aquel encuentro, dijo el títere castrista. No obstante, creemos firmemente que la obra de arte no tiene solo el derecho, sino la misión de ser provocada, arriesgada, desafiante, cuestionadora, también enaltecedora y emancipadora. Añadió: someterla a la censura subjetiva y cobarde es un acto de lesa cultura. Pero en la Cuba de 2021 no hay cabida para anexionistas de siempre ni para los mercenarios del momento, afirmó Díaz-Canel. El pasado 27 de noviembre, 300 jóvenes intelectuales y artistas protagonizaron una inédita protesta frente al Ministerio de Cultura, exigiendo libertad de expresión, y funcionarios de la entidad recibieron a un grupo de manifestantes y decidieron iniciar un diálogo. Allí se habló de diálogo y finalmente comenzó, pero no dio sus resultados que podía y se perdió con esa una oportunidad excelente para abrir espacios de debate y reflexión que tanto necesita cualquier sociedad y que en la cubana es fundamental, opinó en una reciente entrevista el novelista Leonardo Padura. Eso que ocurrió el 27 de noviembre es la muestra de una necesidad que existía y existe. Que después haya tenido posibles manipulaciones, las diferentes posiciones quizás fundamentalistas de una parte u de otra, no resta el hecho de que sea un reclamo válido, apuntó el novelista. Pero la dictadura cubana no le interesa un diálogo con el movimiento 27N, ya que las detenciones y desapariciones se han vuelto una práctica común por parte de los cuerpos de la seguridad del Estado, que impunemente someten a los ciudadanos a reclusión domiciliaria o prisión provisional, bajo presuntos cargos fabricados para encubrir causas políticas. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.